Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Me da mucho gusto verles, saludarles, saber de que están ahí siempre interesados en estudiar la palabra. Y qué bueno que se sientan y se preparan para que puedan recibir esta enseñanza. Y le comentaba a una persona, ¿verdad?, de que de nada sirve que uno aprenda si no lo comparte, ¿verdad? Sí, porque a veces uno se siente por el deseo de que uno lo que va aprendiendo quisiera compartirlo, que los demás también lo sepan, que lo aprendan, ¿verdad? Porque es el propósito de aprender y conocer la palabra de Dios. Que no solamente nos quedemos con el conocimiento y nos apropiemos de él como si fuera solo para nosotros, ¿verdad? Pero no, hay que compartir lo que Dios nos da y a eso nos ha llamado el Señor y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y los felicito por el interés que siempre tienen de aprender. La semana pasada estudiábamos Juan capítulo 5 y estudiamos cómo él sana a un inválido, ¿verdad? Sana a un inválido que estaba allá esperando el movimiento del agua, pero ese movimiento del agua no era algo seguro, que podía confiar. Y también vimos que era algo místico, algo supersticioso. Y vimos que ese pasaje también no se encuentra en los manuscritos originales. Simplemente fue tal vez un comentario que un escriba ahí puso, ¿verdad? Y porque tal vez lo más seguro era como una leyenda popular, una creencia popular que había, pero que no tenía sustento bíblico, ¿verdad? No tenía sustento bíblico. No hay ninguna otra parte en la Biblia donde se mencione que un ángel puede venir y mover el agua para que la gente se meta ahí y se sane, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, lo que más seguro es que era una creencia popular y la gente se imaginaba que pudiera encontrar sanidad ahí. Pero Jesús viene a traer la luz precisamente para que quede claro que la sanidad solamente la puede dar Dios. No hay ningún ser humano que pueda sanar a nadie, ¿verdad? Así con sus palabras o que lo toque o que es Dios el que sana, ¿verdad? Entonces es bien importante entender eso. Y no hay ninguna cosa que pueda superar a la presencia y el amor y el poder de Dios, ¿verdad? Entonces ahí descarta ese Jesús, descarta esa sanidad que se daba en ese lugar y dejando a entender de que solamente Él puede dar vida, tanto física como espiritual, porque Él es Dios, ¿verdad? Y es lo que está mostrando Juan. Está mostrando la divinidad de Jesús y lo está mostrando con señales, con hechos palpables, ¿verdad? Innegables. Y luego Él se enfrenta al legalismo de los judíos, de los religiosos, de los fariseos, y porque lo acusaron de que había sanado en sábado, ¿verdad? Y luego él empieza a decirles de que en realidad él no había violado el sábado, porque nada más habló. Decir una palabra no era, hablar no es trabajo, ¿verdad? Entonces, y ellos, los fariseos habían agregado casi 40 nuevos mandamientos al sábado, ¿verdad? Cosas que Dios no había ordenado, pero ellos lo trataron de hacer más estricto, más difícil. Entonces Jesús se enfrenta a ellos y también les da a entender de que la religión y legalismo lo que trae es infelicidad al ser humano, cuando el propósito de Dios no es traerle infelicidad al ser humano por guardar sus mandamientos, sino al contrario, que Él los disfrute y que sea para su felicidad y su bien. Pero ellos lo habían distorsionado y habían hecho de este día un día muy, muy infeliz, donde ni ellos lo disfrutaban ni dejaban disfrutar a la gente, ¿verdad? Entonces esto era un problema, ¿verdad? Y vimos que hasta el día de hoy hay muchas cosas que en las iglesias se hacen o se creen, ¿verdad? Que en vez de ayudar a que tengamos un descanso en las cosas de Dios, pues se convierten en cargas, ¿verdad? Se convierten en cargas que a veces resultan inútiles y hacen que la vida espiritual se haga pesada,
se haga tediosa en vez de ser algo que se disfrute, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, Jesús lo viene a sacar en claro, ¿verdad? Acordémonos que Juan está presentando a Jesús como la luz del mundo. Y es luz para la política, es luz para la familia, es luz para la sociedad, es luz para la religión, es luz para todo, ¿verdad? La vida, para la vida en general. Entonces Jesús está tocando distintas situaciones en este evangelio porque él necesita que quede bien claro, ¿verdad? Que el ser humano, en vez de ayudarle a Dios, le estorba con sus ideas, con sus malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, él viene a encender la luz, ¿verdad? Hablando metafóricamente para que quede claro, ¿verdad? Que Dios tiene una manera de ser y que Él es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios de gracia, un Dios que desea hacerle bien al ser humano en vez de traerle cargas pesadas, ¿verdad? Porque esa no es la intención de Dios, nunca ha sido. Y Jesús viene a mostrar eso. Y ahorita vamos a llegar a esta parte del capítulo 5 donde a él le cuestionan su autoridad. Y hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Y es bien importante, hermanos, porque Jesús tiene la autoridad porque Él es Dios, ¿verdad? Y nadie le puede cuestionar su autoridad. Aunque ellos lo miraban como un hombre, ¿verdad? Pero él va a defender su postura, ¿verdad? Él va a hablar de su postura y y les va a dejar en claro quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Él? Aunque esta gente, pues por su orgullo no lo reconoce, no le quiere reconocer. Porque si después de lo que vamos a estudiar, si esa gente hubiese reconocido y se hubiese humillado y aceptado que Jesús era quien decía ser, pues ellos ah, le hubiesen pedido perdón y se hubiesen arrodillado delante de él y le hubiesen suplicado que los perdonara, ¿verdad? Porque lo estaban ofendiendo y lo estaban tratando de una manera que él no era. Lo estaban acusando de muchas cosas que él no era. Entonces, pero vemos cómo él, a pesar de que les dice, no le creen, ¿verdad? No le creen. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo 5 de Juan, desde el 16, después que él sana a este hombre paralítico, entonces los judíos se dieron cuenta porque el paralítico mismo les dijo de que quién era, después que Jesús lo encontró en el templo y le dijo que no vuelva a pecar, ¿verdad? O que cuidara su vida espiritual, porque le podía pasar algo peor, ¿verdad? Entonces parece que esto no le cayó muy bien al paralítico y fue y les dijo a los fariseos que Jesús era el que lo había sanado, ¿verdad? No sabemos si lo hizo con resentimiento o no sé, pero no dice. Pero el caso es que los fariseos sí supieron quién era el que lo había sanado. Y ellos empezaron a ver la manera de cómo atacar a Jesús. Y lo chistoso, ¿verdad? Es que el legalismo lo que hace, en vez de alegrarse por el bien que recibe una persona o la bendición que están viendo ahí de un hombre sanado, que estaba enfermo por 38 años y que no tenía esperanzas de volver a caminar tal vez o de volver a ser una persona normal. En vez de que ellos estuvieran dando gloria a Dios y contentos, se estaban fijando más en que el hombre estaba cargando su camilla, ¿verdad? Su lecho, ¿verdad? Como le podamos llamar. Y entonces, y luego estaban diciéndole que quién le había dado esa autoridad de cargar su lecho el sábado, ¿verdad? Y estaban más preocupados por esas cositas, ¿verdad? Por esas cosas que para ellos las habían hecho grandes, que por la bendición que habían recibido. O sea, eh, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, le dijo que para ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo, porque si no, no puede ver, él no puede ver lo bueno que Dios está haciendo. Y la gente no puede ver lo bueno que Dios se fija más en los detalles que no tienen importancia. Yo le comentaba a una hermana, ¿verdad? De que la gente a veces se fija más en un error de una persona
que 99 cosas buenas que tiene, ¿verdad? Entonces, y esa es la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana se fija más en una palabra, en un detallito que dijo, que pasó, y se fijan más en eso que en todo lo del resto bueno que tenga una persona, ¿verdad? Y no sé si ustedes saben de eso, ¿verdad? Entonces, que los detalles minuciosos a veces tienen más peso que toda la enseñanza. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque no le gustó una palabra que oyeron o algo que vieron. Aunque la iglesia puede tener 99 cosas buenas, esa cosita hizo que se fueran. Fíjense. O sea, no se dan cuenta de lo grandioso y lo maravilloso que tenemos, todo lo bueno que tenemos, pero sí se fijan en los detallitos que no tienen importancia, ¿verdad? Le dan más importancia y más valor a eso que al resto de lo bueno, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que va a la iglesia, tristemente, pero no estoy hablando de la nuestra, aunque en todas las iglesias hay gente que va y no aprecia la palabra, no aprecia las predicaciones, no aprecia nada. Simplemente está viendo qué le llama la atención que no le guste, ¿verdad? Para criticar, ¿verdad? Y eso, Jesús, en otra oportunidad vamos a estudiar eso, ¿verdad? Cómo es que Jesús le llama a eso tener el ojo malo, ¿verdad? El ojo dañado, porque no puede ver la gracia de Dios, las cosas buenas, sino se fijan más en los errores, ¿verdad? En los errores del ser humano, porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Y eso es lo que tenían los fariseos, y esa es la religión farisea, legalista, ¿verdad? Que se fija más en los detalles insignificantes que en las cosas buenas y grandiosas que están delante de sus ojos, pero no las quiere ver, ¿verdad? Entonces así es el problema, ¿verdad? Entonces Jesús es la luz porque Él viene a decirles a ellos que realmente, quién es Él, ¿verdad? Porque Él lo estaban juzgando mal, ¿verdad? Y lo confrontan, ¿verdad? Cuando lo deberían de ir a darle las gracias porque había sanado a este hombre, van y lo empiezan a cuestionar, ¿verdad? Y fíjese, y ese es el problema del ser humano, ¿verdad? El ser humano. Y el versículo 16 vamos a estudiar hoy del 16 en adelante. Ya vimos de que él sanó al paralítico, luego el paralítico que estaba esperando una sanidad, tenía puesta su confianza en una sanidad supersticiosa a través de ese estanque. Y luego vemos que se enfrenta con los líderes religiosos que están viendo de que este hombre había violado el sábado, ¿verdad? Y todo eso. Pero cuando llega el versículo 16, dice, vamos a entrar a esa otra parte donde dice, precisamente, dice el verso 16, por esto los judíos, cuando dice los judíos se refiere a los líderes religiosos, perseguían a Jesús, fíjense, perseguían a Jesús, pero no para aprender de él, ni para darle las gracias porque sanaba y porque hacía milagros, ¿verdad? Ni porque ni por todo lo bueno que hacía, sino lo perseguían, dice, porque hacía tales cosas en sábado, dice. Como diciendo, eh, según ellos, Jesús estaba violando el sábado. Jesús estaba haciendo cosas que él no debería de hacer el sábado, ¿verdad? Porque supuestamente en la ley de Dios se había prohibido que el sábado se trabajara. Pero ahorita vamos a ver que Jesús justifica, ¿verdad? Va a justificarse porque él va a decir de que la ley fue dada para los seres humanos comunes, pero él no es un ser humano común, ¿verdad? Sino que él es Dios, ¿verdad? Y que él tiene la libertad de hacer lo que él quiera. Su soberanía él puede hacer lo que él quiera. Aunque él no estaba violando el sábado, pero él, en caso que lo violara, él tenía la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Porque la ley no fue dada para, precisamente la fue dada por Dios, ¿verdad? Y eso es lo que va a alegar Jesús. Versículo 17. Pero Jesús le respondía, fíjese, le respondía a estos hombres, mi padre aún hoy, porque ese día era sábado, ¿verdad? Aún hoy está trabajando, dijo. Como diciendo, si ustedes piensan que Dios el séptimo día no trabaja, pues saben, les traigo una luz para que ustedes sepan algo, el Padre está trabajando hoy y conmigo, ¿verdad? Y yo también, estamos trabajando. Y le dice, por eso Jesús le dice, mi Padre hoy está trabajando y luego dice, y yo también trabajo, dice. ¿Por qué? Porque Jesús aquí está hablando
de esa autoridad que él tiene, porque él y el Padre son uno, ¿verdad? Son uno, son Dios. Y aquí vamos a ver dos cosas bien importantes, de que Jesús ya dijo que el judaísmo es una religión inútil. Jesús ofrece vida eterna, la religión no ofrece nada, no ofrece vida eterna. Y le cuestionan, ¿verdad? ¿Con qué autoridad había hecho eso? Cuando fue al templo le dijeron lo mismo, ¿con qué autoridad vienes tú a hacer estas cosas, ¿verdad? Y él dice, la casa de mi padre, dice, pero dando a entender de que él tiene la autoridad por ser Dios, igual que el Padre, ¿verdad? Y entonces siempre le están cuestionando su autoridad, porque no reconocen quién es, ¿verdad? Eh, Dios tiene autoridad de exigir obediencia, porque Él es el dador de la vida y el que rige el universo. Y Jesús, al igual que su Padre, dice, aunque Él es Dios hecho hombre, pero Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, cuando Él resucitó, dijo allá en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces, él confirma, ¿verdad? Que Él es Dios, ¿verdad? Porque ¿a quién más le van a dar la autoridad del cielo y la tierra? ¿Quién más la puede tener? ¿Verdad? Solo Dios, ¿verdad? Pero en estos versículos que estamos viendo, vamos a ver dos razones principales que Jesús explica o les da a conocer por qué Él tiene autoridad de hacer lo que hace, ¿verdad? Tiene autoridad porque es de la misma naturaleza del Padre. Número uno, porque es de la misma naturaleza del Padre, es Dios, y hace las mismas obras que el Padre, ¿verdad? En otras palabras, que Él va a explicarles de que Él y el Padre actúan y todo lo que hacen lo hacen juntos, ¿verdad? No es que Jesús estuviera haciendo milagros separados del Padre, ¿verdad? Y que cuando Él hacía todo lo que hacía, no lo hacía porque, pues a mí me plació hacerlo, nada más porque me dio compasión y todo eso. No, es el mismo sentir del Padre y el Hijo. Y ahorita va a explicar Él que todo lo que Él hace, el Padre lo está haciendo con Él. Cuando hizo la creación del mundo, juntos crearon el mundo, dice. Y dijo Dios, dice, cuando estaba creando, ¿verdad? Y eso que dijo Dios, la palabra, está en acción, es Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cómo él va a argumentar esto, ¿verdad? Para que ellos sepan, ¿verdad? No porque Jesús les tenía que dar, ah, ¿cómo decir? No porque él tenía que justificarse para que no lo mataran, no, porque les tenía que decir quién era, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 17, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también. En otras palabras, que cuando Jesús dice mi Padre, Él está siendo bien enfático al dar a entender de que Él es hijo de Dios, ¿verdad? Él es hijo de Dios y tiene la misma naturaleza del Padre. Bueno, sabemos que si un hombre tiene un hijo, pues tiene una naturaleza humana. Un ser humano tiene un hijo, tiene una naturaleza humana. Un pescado tiene hijos, tiene pescaditos, tiene naturaleza de pescado, ¿verdad? Y así. Y Jesús está hablando de su naturaleza, que Él es del Hijo del Padre, ¿verdad? De Dios. Entonces, está diciendo algo que quizás ellos no lograban comprender. Y todo esto que está diciendo Jesús para ellos era como una ofensa, como una blasfemia, como diciendo, ¿cómo te atreves a decir que es igual que Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver así, verso 18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, ¿verdad? Para matarlo. En otras palabras, ellos querían destruir a Jesús porque no podían entender que él era Dios hecho hombre, ¿verdad? No les cabía en la mente. Y luego dice, pues no solo quebrantaba el sábado, cuando dice que hay que entender que Juan está hablando desde la perspectiva de ellos. Lo querían matar porque según ellos, él estaba quebrantando el sábado, como hombre, ¿eh? No lo miraban como Dios. Dice, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios, su propio Padre. O sea que él
tenía la misma naturaleza de Dios Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. En otras palabras, para estos religiosos, esto era algo que no les podía entrar en la cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué no les podía entrar en la cabeza? Bueno, porque para entender las cosas de Dios, él mismo ya le había dicho a Nicodemo, tú no puedes entender ni ver el reino de Dios, ni entrar a él hasta que nazcas de nuevo, ¿verdad? Tienes que tener una naturaleza espiritual, y como esta gente no la tenía, pues, y cualquier ser humano que no la tenga, pues no va a poder entender quién es Jesús, ¿verdad? Hasta que Dios se lo revele, ¿verdad? Hasta que la persona nazca de nuevo, o sea, entre en una relación con Dios, precisamente, para que lo conozca. Y ese es el problema que ha existido en muchas religiones. El judaísmo todavía no creen en Jesús. Para ellos sí, Dios existe, ¿verdad? Pero Jesús fue un profeta y un hombre que mataron precisamente por estar diciendo que él era hijo de Dios. Los musulmanes árabes no creen en Jesús como hijo de Dios. Ellos creen que fue un profeta, dice, pero no que murió por nuestros pecados, ni simplemente lo mataron porque no le entendieron, dicen ellos, ¿no? Pero en realidad no lo aceptan como el Hijo de Dios tampoco. Solo el cristianismo reconoce que Jesús es lo que es, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre. Y el versículo que 19 dice así, entonces Jesús afirmó, dice, y cuando dice afirmó es que lo va, lo va a decir con firmeza, o sea, que no quede lugar a dudas. Dice, ciertamente, esa palabra ciertamente quiere decir, yo les aseguro, les digo que esto es verdad lo que les voy a decir, ciertamente les aseguro que el Hijo, dice, hablando de él, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, dice. Y él está hablando de él, ¿verdad? Dice, yo no puedo actuar independientemente del Padre. Si yo sano a alguien es porque yo y el Padre lo estamos haciendo. Ese paralítico que ustedes vieron que sanó, que quedó sano, dice, yo lo sané aquí en la tierra, pero yo y el Padre lo sanamos. Dice. Yo y el Padre le dimos vida. Es lo que está queriendo decir, que él en sus acciones, todo lo que él hacía, lo hacía en conjunto con el Padre, ¿verdad? O sea que no actuaba independientemente, ¿verdad? Del Padre. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentir, es el mismo ser, la misma esencia, pero actuando en diferentes personas, ¿verdad? Pero es el mismo ser. Y luego dice aquí, versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, dice. En otras palabras, estamos tan unidos en amor, dice Jesús, yo y el Padre, que todo lo que el Padre quiere que yo haga aquí en la tierra me lo muestra. Y por eso hago lo que hago porque el Padre me dice y me muestra lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces vemos que Él está actuando junto, el Padre y el Hijo están actuando juntos. Y eso por eso es muy importante entender la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Porque los que no creen en la Trinidad, pues no van a poder entender que es un solo Dios en tres diferentes personas, aunque aquí no incluye el Espíritu Santo, pero en otros pasajes que hemos, por ejemplo en Lucas, cuando Jesús llega al templo, dice, a la sinagoga, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para hacer esto, es sanar a los enfermos y todo eso. Entonces están trabajando los tres, aunque aquí nada más menciona al Padre, pero están trabajando los tres juntos, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí también, aunque aquí en este pasaje no se menciona, pero en otros pasajes se menciona. Entonces dice así, sí, dice, aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, dice. ¿Qué cosas más grandes iba a hacer Jesús? Bueno, Jesús iba a ir a la cruz. Jesús iba a morir, ¿verdad? Por los pecados de la humanidad. Y hasta todavía no lo miraban, ni lo entendían, ¿verdad? Ni lo iban a entender. Y luego Jesús iba a resucitar, otra cosa mucho más grande. Y después no solamente iba a resucitar, iba a ascender al cielo, ¿verdad? Y iba a ascender al lugar de donde él había venido. Entonces, él está hablando de que todo este plan de acción que todavía estaba en proceso,
ah, no lo estaba haciendo él independientemente. Todo lo que él hacía era el plan del Padre y con el Espíritu Santo. Estaban llevando a cabo el plan de salvación, ¿verdad? El plan de salvación. Y luego dice el versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, o sea que así como Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo y la libertad de hacerlo, así también el Hijo da vida a quienes Él le place, dice. O sea, eh, tengo el mismo poder del Padre para dar vida. Ya, ustedes ya vieron al paralítico que le di vida, aunque estaba ahí como muerto el hombre físicamente. Aunque también después, más adelante vamos a ver que resucita a Lázaro, ¿verdad? Y, y podemos ver que Él tiene poder sobre la vida física, porque Él es Dios. Y aquí lo que Juan está tratando de enseñarnos está hablando de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Que quede bien claro. Y él mismo la está dando a entender, la está dando a conocer, ¿verdad? Para que no quede lugar a dudas, ¿verdad? De quién es él. Y el versículo 22 dice, además, el Padre, dice, no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, dice. En otras palabras, que Jesús tiene la autoridad no solamente de dar vida, sino también de juzgar entre el bien y el mal y quién merece esa vida, ¿verdad? En otras palabras, que cuando Dios ah, le termina su vida física a alguien, o sea, no es que la tome independiente del Hijo, ¿verdad? Y del Espíritu. Es un solo Dios que está actuando en todo, ¿verdad? Y es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Que los judíos nada más pensaban que estaba el Padre, ¿verdad? Que Dios era el Padre y que él no tenía ningún hijo, ¿verdad? O no sabía nada de eso, ¿verdad? Tal vez ni se lo imaginaban. Pero aquí Jesús está revelando esta verdad, que para ellos era algo pues fuera de lo que ellos eh, sabían o esperaban, ¿verdad? Aunque ellos sabían de que cuando viniera el Mesías, o el ungido, o la persona que Dios iba a enviar, que es Jesús, ellos sabían de que ese Mesías ah, de alguna manera iba a ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ellos todavía no podían entender el tamaño de lo que eso iba a ser, ¿verdad? Pero el versículo 22 dice, además, no solamente da vida y resucita a los muertos que quiere, dice, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo. En otras palabras, que la misma autoridad que tiene Dios para dar vida y para juzgar, la tiene el Hijo, ¿verdad? Como diciendo Jesús, yo no soy un diosito, ¿verdad? O un medio Dios, o que tengo media autoridad, o que tengo media, ¿cómo se puede decir? Casi, ¿verdad? Casi igual a Dios. No, él está hablando de que él y el Padre 100% tienen la misma capacidad, la misma autoridad, ¿verdad? Aunque él estaba en su estado de hombre obedeciendo el plan de salvación, pero él está dejando bien claro de que él y el Padre tienen la misma autoridad. O sea que si ustedes, como diciendo, si ustedes no le cuestionan nada a Dios, su autoridad a Dios, a mí no me la deben cuestionar, dice, porque yo soy hijo de Dios, soy directamente hijo de Dios. Y entonces todo esto Jesús lo está diciendo porque es bien importante, ¿verdad? Bien importante. En este capítulo estamos viendo de que, ah, de que es muy importante todo esto, ¿verdad? Jesús es el Señor del universo. Si no aceptas su autoridad, si no quieres dejarte gobernar por él, Jesús tiene el poder también de juicio, ¿verdad? Y decidir tu castigo, si él lo decide por rebelde, ¿verdad? Entonces Jesús tiene la misma autoridad del Padre. El mensaje, hermanos, que Jesús trae es de que Jesús es un Dios de gracia, ¿verdad? Que primeramente Él viene a mostrar su gracia. Él no viene a juzgar. Él precisamente dijo, yo no vengo a juzgar, yo vengo a salvar, ¿verdad? No vengo a condenar, vengo a salvar. Pero si tú no quieres ser salvado, pues
vas a tener que sufrir las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Y es el asunto, ¿verdad? Jesús extiende su gracia y nos ofrece vida, vida eterna en vez de juicio, ¿verdad? Pero si el ser humano no quiere, ¿verdad? No quiere. Aquí vamos a ver cómo estas personas, Jesús le está diciendo, yo les traigo vida, pero ustedes no la quieren, no me quieren recibir, ¿verdad? Y este capítulo de eso se trata, de que Jesús va a explicar que Él tiene la autoridad, pero también y que Él hace las mismas obras del Padre, que, y que eso le respalda, ¿verdad? ¿Quién es Él? O sea, que Él no estaba hablando por hablar. Él estaba mostrando con señales y con milagros y todo lo que hacía de que él tenía esa autoridad y ese poder. Pero como sabemos, pues aquellos eran muy orgullosos y no querían reconocerlo, ¿verdad? Aceptarlo. Sí, entonces ah, sabemos, hermanos, que Jesús no lo mataron y no se enfrentaron a él porque él hablaba o enseñaba cosas que no estaban en la palabra de Dios. Usted ve las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Todo lo que está en el Sermón del Monte ya estaba escrito en distintas partes del Antiguo Testamento, en Salmos, en Proverbios, en los libros de Moisés, ¿verdad? Todo lo que él enseñó ya estaba escrito ahí, nada más lo, lo explicó de una mejor manera, ¿verdad? Pero ya estaba escrito, todas las bienaventuranzas ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Simplemente las vino a ratificar y a explicar de una mejor manera. Pero entonces, pero Jesús no lo odiaban por eso. Lo odiaban porque le tenían envidia. Ahí claramente dice la Biblia que le tenían envidia porque él no era diferente a ellos, ¿verdad? No pertenecía al círculo de ellos. Y lo miraban como una persona sin preparación, un carpintero que venía de Galilea, ¿verdad? Entonces, para ellos decía, no, no puede ser, decía, no puede ser, ni siquiera ha ido a una universidad aquí, en la que hemos ido nosotros, ni siquiera tiene dinero, ni siquiera, o sea, no miraban, no podían ver en Jesús, a través de su humildad, la humildad de Jesús, no podían verlo, no podían ver la grandeza de él. Y ese es el asunto, ¿verdad? De que eh, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios, es que la gente del mundo, a la gente humilde, ¿cómo le podía decir? La califica de gente que no sabe, gente ignorante, gente que no tiene sueños o que no tiene que se conforma, cuando no es eso, ¿verdad? No pueden entender qué es la humildad. No, el ser humano común no puede entender. Para él, ser humilde es una persona que no tiene ambición, que no tiene deseo de superarse, cuando es otra cosa totalmente la humildad, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús les parecía algo extraño, ¿verdad? Que él fuera así y que detrás de su personalidad humilde no podían ver que Dios es un Dios humilde, ¿verdad? La humildad de él es una característica de Jesús, de Dios. Entonces, no podían entenderlo y no les cabía en la mente. Entonces, bien importante eso. Sí, Jesús es hijo de Dios. Él no es un ser creado, ¿verdad? Como un ángel ni nada de eso, sino que en la eternidad es engendrado por el Padre, ¿verdad? Es parte del Padre mismo. Pero no es que sea creado, sino las cosas creadas, Jesús las creó, Dios las creó. Pero Jesús no es un ser creado, ni Dios es un ser creado, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que es bien importante entenderlo. Bien importante entenderlo. El capítulo, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Y luego dice así el versículo 24, donde quedamos en el 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado al Hijo. Ya vimos que el dar vida y el juicio que tiene Dios también lo tiene el Hijo. Para que todos honren al Hijo, dice,
como lo honran a él. Dice. En otras palabras, que el Hijo Jesús es tan digno de honra como el Padre. ¿Verdad? Él lo está diciendo claramente. El que se niega a honrar al Hijo, dice, no honra al Padre que lo envió. En otras palabras, no honra lo que Dios está haciendo. No honra que Dios haya enviado a su verdadero Hijo para que ah, venga a salvar al mundo. O sea que ellos estaban, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes si no me aceptan a mí, dice, como, como, como hijo de Dios, como hijo auténtico de Dios, ¿verdad? No una criatura, sino como Dios mismo, misma naturaleza que el Padre, ustedes están deshonrando al Padre. ¿Por qué? Porque no le están dando el crédito al Padre, que yo sea su hijo, ¿verdad? Como diciendo, eh, no están reconociendo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? O lo que estamos haciendo juntos. Versículo 24. Ciertamente, dice Jesús, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, pero aquí fíjense que está hablando de dos cosas que van juntas. Jesús dice mi palabra y luego dice al que me envió. O sea que lo que Jesús está diciendo, ella dijo que todo lo que él hace y dice es lo que el Padre también está haciendo y diciendo, ¿verdad? O sea que aquí está uniendo la palabra de él, Jesús, con lo que el Padre hizo de enviarlo, ¿verdad? Que están actuando juntos, eso quiere decir. Ciertamente le aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, en otras palabras, el que cree en mi palabra y en el que me envió también, que es el Padre, en nosotros dos, dice, que estamos haciendo las cosas juntos, dice, tiene vida eterna y no será juzgado, ¿verdad? Sino que ha pasado de la muerte a la vida, ¿verdad? Y aquí cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de la vida espiritual, la vida del cielo, la vida de Dios, que es relacional, ¿verdad? Si no aceptamos a Jesucristo, no nos podemos relacionar con el Padre. Es una vida relacional que va unida, el Padre y el Hijo siempre se han relacionado por la eternidad y tienen el mismo plan, el mismo propósito de salvar y demostrarle su amor a la humanidad. Pero si no creemos en eso, ¿verdad? Dice, pues, eh, no vamos a poder a pasar de la muerte a la vida, porque estamos rechazando, aún, si rechazamos a Jesús, estamos rechazando al Padre también. Entonces, ese amor de Dios no va a poder llegar a nosotros porque lo estamos rechazando, porque Él viene a través del Hijo. Por eso está diciendo eso. Versículo 25. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, dice Jesús, y ha llegado ya, que dice, en que los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Por eso en los versículos anteriores ya dijo que Él tiene la autoridad de dar vida a través de su palabra, de su predicación. Y los que la oigan, dice, vivirán. Claro que los que la oigan y la reciban, aunque no lo pone aquí, pero deben entender que la oigan y la reciban. Pero aquí está hablando, dando a entender que los fariseos, aunque la habían oído físicamente en sus oídos físicos, no la estaban aceptando, porque no lo estaban aceptando a Él. Y al no aceptarlo a Él, no están aceptando al Padre. Y al no aceptar al Hijo, no aceptan al Padre y no pueden salir del estado de condenación de muerte, porque Jesús viene a dar vida, pero no la quieren. Es lo que está tratando de explicarles Jesús. Verso 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Dice. Y el versículo 27 es bien clave. Y le ha dado autoridad. Esta es la palabra clave de todo este capítulo. Le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y cuando aquí habla del Hijo del Hombre, está hablando de la profecía de Daniel. No pierda esta página, busque Daniel Alexa, 7. what's a notification? Busque Daniel 7. Daniel 7. On Wednesday, there's a chance of rain maybe in Santa Fe Springs, starting around Daniel 7 a.m. 7. and intermittently until around 8 p.m. No. Daniel 7. Versículo 13.
Daniel 7:13. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, está hablando de su lado humano. Cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de su lado divino. ¿Verdad? Y aquí está hablando de los dos, ¿verdad? Cuando dice, él ya dijo que él es el Hijo de Dios, pero también aquí va a decir que él es el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Vamos a ver Daniel 7:13. Esto es algo que Daniel miró en una visión. Dice así, Daniel 7:13. En esa visión, perdón, nocturna, vi que alguien, dice Daniel, con aspecto humano, ahí está el punto, con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo. En otras palabras, está hablando de un hombre que venía del cielo. Se acercó al venerable anciano, y aquí la palabra anciano representa, en la cultura de ellos, la persona anciana representaba a Dios que por la eternidad ha existido, ¿verdad? Que no se puede entender su longeminidad de años, ¿verdad? Pero por eso le dicen venerable anciano. Y para Oh, ese es, la no son las cultura antigua, noticias, ¿no? la cultura antigua, ¿verdad? En la cultura antigua, a las personas ancianas, cuando ya tenían canas y todo eso, se les consideraba las personas más sabias, porque ya tenían mucha experiencia en la vida, ¿verdad? Ya podían dar buenos consejos o dar advertencias, ¿verdad? O sea que ya sabían qué es lo que iba a pasar si uno actuaba bien o actuaba mal, ¿verdad? Entonces, por eso dice anciano, ¿verdad? Porque representa a la sabiduría, a la persona que ya sabe. Y por eso el versículo 13 dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, o sea, en otra Biblia antigua dice, hijo de hombre, dice, venía entre las nubes del cielo. Está hablando de Jesús. Se acercó al venerable anciano, o sea, al Padre, y fue llevado a su presencia, dice. Y luego dice el verso 14, y se le dio autoridad, poder y majestad. En otras palabras, que un hombre iba a estar en el cielo con toda la autoridad, siendo Dios, teniendo toda la autoridad. Y es lo que Jesús dijo cuando resucitó y sí mira al cielo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí el verso 14 dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron, dice. Y lo que está, cuando dice lo adoraron es que no se puede adorar a alguien que no sea Dios. Y aquí lo está viendo Daniel en una visión y Jesús aquí ya lo está diciendo, ¿verdad? Se lo está diciendo a ellos. Ese hijo de hombre que merece adoración porque es Dios y que va a tener toda la autoridad, y soy yo, como dando a entender, está delante de ustedes y ustedes no lo creen, no lo aceptan. ¿Verdad? Si ellos lo hubiesen creído, lo que hubiesen caído a sus pies, ¿verdad? Hubiesen caído a sus pies como cayó con Moisés ahí cuando se acercó a la zarza y se postró ahí, ¿verdad? Cuando Isaías entró al templo, dice que oyó la voz y dijo, Santo, Santo, Santo. Cuando oyó eso, se doblegó. Imagínense tener a Dios enfrente y estos siguen orgullosos y tercos, ¿verdad? Pero Jesús les tiene que decir, porque Él es la luz, les tiene que decir quién es, tiene que hablar con la verdad. Jesús vino a decir la verdad, ¿verdad? Eh, Más adelante vamos a ver cuando Él dice, ¿verdad? Él dice ahí, ustedes quieren ser mis discípulos, dice, conocerán la verdad y la verdad los libertará, dice. Pero aquí todavía no hemos llegado a eso, ¿verdad? Pero aquí está hablando de que Jesús siempre vino a hablar la verdad. Él no podía estar mintiendo de que él era alguien diferente al Hijo de Dios, ¿verdad? A lo que él era y es, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo cómo él todo lo que hace, lo hace junto con el Padre. Ya vimos que el verso 24 dice, el que oye mi palabra, Jesús, que es Dios, y cree al que me envió, o sea, están trabajando juntos, tiene vida eterna y no será juzgado. Y a veces cuando leemos ese versículo, a veces lo leemos sí, pues vamos a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y creer que Jesús lo envió Dios, ¿verdad? Y sí, en parte sí, pero aquí lo que viene el contexto hablando es que todo lo que hace el Padre y el Hijo lo hacen juntos, y que es tan Dios el Hijo como el Padre, ¿verdad? Es un solo ser, una sola esencia, actuando, claro que Jesús aquí actuando en su faceta humana, ¿verdad?
pero es un solo Dios, ¿verdad? Que tiene solo una voluntad. Versículo 25. Nos quedamos en el 25. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Está hablando de este contexto de que aquellos que me reciban, dice Jesús, y escuchan ahorita mis palabras y me crean, dice, van a pasar de muerte a vida, lo que acababa de decir el versículo 24. Versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le da la autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Verso 28, no se asombran de esto porque viene la hora, aquí ya va a hablar del futuro, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los judíos creían que cuando llegara el Mesías iba a resucitar a los justos. Y aquí Jesús está hablando de eso. Dice, y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Solo hay dos opciones, ¿verdad? O recibes vida o recibes juicio, ¿verdad? Es lo que está queriendo. Y Jesús tiene la autoridad para ambas cosas, ¿verdad? Ya lo explicó antes en los versículos anteriores. Versículo 30, vuelve a decir Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. En otras palabras, yo no actúo solo. Yo no soy independiente del Padre. Dice, juzgo solo según lo que oigo. Cuando dice lo que oigo es del Padre, no lo que dice la gente. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Aquí lo que está queriendo decir Jesús es de que él, él y el Padre tienen la misma voluntad. Desde luego que cuando Jesús nació como ser humano, adquirió la voluntad humana, ¿verdad? También, pero nunca él usó esa voluntad humana para hacer algo diferente de la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque él como Dios tenía forzosamente, no a la fuerza, sino porque no era posible de otra manera, hacer, él no podía venir a hacer una vida independiente, ¿verdad? Aquí al mundo y separarse del Padre, ¿verdad? Lo que está queriendo decir aquí es que desde su concepción hasta su regreso al cielo, siempre el Padre ha estado con él, ¿verdad? Siempre el Padre ha estado con él. Él siempre ha sido Dios, aunque él se humilló, se rebajó, ¿verdad? Y no usó todo su poder y toda su capacidad, sino que él vino a vivir como humano, ¿verdad? Pero no dejó de ser Dios. Y lo podemos ver porque la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre son la misma, ¿verdad? O sea, no vino a vivir separado, ¿verdad? Porque Dios no se puede separar de sí mismo, ¿verdad? Es un solo ser, no se puede dividir, ¿verdad? Entonces, es el punto, ¿verdad? Que a veces cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque nuestra mente a veces no puede captar todo eso. Pero aquí Jesús está dando a entender de que, aunque él tenía su voluntad propia humana, pero él siempre vino a cumplir, dice, no vine a hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Porque como hijo de Dios, mi voluntad como Dios es la misma que el Padre. Entonces, y esa es primero. Aunque él tenía su propia voluntad humana, no la ejerció para todo lo que tenía que ver con la salvación. Desde luego que él tomó decisiones como ser humano en algunas cosas, ¿verdad? Pero con respecto a la salvación y al plan que él traía, él al pie de la letra, todo lo que el Padre le decía lo estaba haciendo, ¿no? Estaba siendo dirigido totalmente por el Padre y el Espíritu Santo. Y eso es bien importante porque las iglesias que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Pues tienen un poco o bastante problema para entender todo eso, ¿verdad? Hay muchas iglesias que no aceptan que la Trinidad y dicen que Jesús era un ángel, que era un hombre que por ser obediente lo subieron de categoría, ¿verdad? Pero en realidad no pueden entender de que Dios es uno en tres personas, ¿verdad? Es muy importante todo esto, ¿no?
Entonces estamos viendo todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo en este capítulo. Y ya, pues ya se nos fue casi la hora, ¿verdad? Ya se nos fue casi la hora. Y lo que estamos viendo, hermanos, es de que las dos razones principales por las que Jesús en este capítulo habla que Él tiene la autoridad para dar vida y para juzgar, ¿verdad? Ah, es porque Él es de la misma naturaleza del Padre, porque hace las mismas obras del Padre, ¿verdad? Dando a entender que Él es tan Dios como el Padre, ¿verdad? En su aspecto humano que está aquí en la tierra, pero Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Sigue siendo Dios. Porque si no, no podría dar vida, no podría sanar enfermos, no podría caminar sobre el agua, no podría multiplicar los panes, ¿verdad? Todo eso que hizo. Entonces, si él hubiese dejado de ser Dios, ¿verdad? Pero no estaba, era un solo ser unido con el Padre que él en su humanidad estaba actuando, ¿verdad? Estaba haciendo todo lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Y eso es bien importante, ¿verdad? Entender esto porque si nosotros no aceptamos la autoridad de Jesús, pues no vamos a poder, no vamos a poder estar completos en lo que es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sí, hace mucha, él hizo las mismas obras que el Padre, la misma voluntad del Padre, no puede ser diferente a la del Padre. Si Jesús es Dios, no puede actuar de manera diferente o independiente. Padre e Hijo tienen la misma voluntad. Cuando se hizo hombre, adquirió una voluntad humana. Satanás quiso que separara la voluntad divina de él y que él hiciese su propia voluntad, que él tomara decisiones aparte de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él fue tentado, verdad? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. Tienes el poder para hacerlo. Pero para hacerlo vas a tener que salir de dejar esa conexión que tienes con el Padre porque vas a actuar por tu propia cuenta. Entonces Jesús le dijo, no, apártate de mí, que eso no va a ser posible. Yo si ayuné fue porque ese era el plan de Dios, que yo ayunara, ¿verdad? Y que yo lo hiciera, ¿verdad? Y aunque ese momento él tenía hambre, pero Dios, el Padre, al hacer su voluntad, lo iba a sustentar, ¿verdad? Moisés, hermanos, cuando subió al monte, a la montaña, ya a recibir los 10 mandamientos, dice que estuvo ahí 40 días. Y imagínense qué comía Moisés allá en la punta de la montaña. Cómo Dios le dio la fuerza y la energía, ¿verdad? Para que no se desmayara ni se debilitara. Y, y él, por ser el Hijo de Dios, él sabía que Dios le iba a sostener, su Padre le iba a sostener al cumplir su voluntad. Le iba a dar la fuerza que él necesitaba físicamente, ¿verdad? Y entonces todo eso, hermanos, es bien importante entenderlo porque si no entendemos quién es Jesús, pues la vez lo vamos a ver de menos, ¿verdad? Pero aquí él mismo dice, para que honren al padre, al Hijo como se honra al Padre, dice. Dando a entender que son el mismo Dios, la misma esencia, el mismo ser, simplemente actuando en diferente persona, ¿verdad? Él como humano aquí en la tierra. Bueno, entonces vamos a ver todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas partes de la Biblia vemos cómo la Trinidad actúa, ¿verdad? Actúa. Y a veces siempre actúan juntos, pero a veces cuando hacen cierta actividad o se enfocan en cierta área, pues se le da crédito a uno más que a otro, pero no es que actúen independientemente. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, vamos a terminar con esa parte, se llama la, la economía de la Trinidad, se llama. La economía de la Trinidad quiere decir que a veces aunque están juntos, a veces uno se encarga de sobresalir en cierto aspecto, pero están trabajando juntos. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, ahí se habla de la Trinidad, que, que vamos a ver que
que aquí Pedro menciona a los tres actuando en distintas áreas, pero no es que actúen independientemente. Vamos a ver esta parte para terminar. Primera de Pedro 1:2. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el versículo 2 dice, según la previsión de Dios, el Padre, ¿verdad? Aquí habla de que el Padre previó, ¿verdad? Vio anticipadamente. Y previsión, dice, previsión. O sea que Él hizo un plan y ya lo planeó, bueno, podríamos decirlo. Y aquí le da el crédito al Padre. Según la previsión de Dios, el Padre, dice. Y luego dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. Están actuando juntos, nada más que aquí como que le asigna más importancia a cierta obra que está haciendo primero el Padre, que planeó, previó, hizo los planes, ¿verdad? Tuvo una visión de lo que iba a hacer. Y luego vemos la obra santificadora del Espíritu. Y luego dice así, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Entonces, vemos a los tres que aunque parece que cada uno está actuando o haciendo cierta cosa diferente, Jesús la redención, el Espíritu la santificación y el Padre la planeación y la visión de tener el plan para la salvación de la humanidad. Pero están actuando juntos, ¿verdad? Están actuando juntos, nada más que aquí a esto se le llama la economía de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cada uno actúa y sobresale en cierta área, pero los tres están actuando juntos, en equipo, ¿verdad? Entonces es bien importante entender eso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya vimos que Jesús tiene la autoridad y lo más importante, hermanos, es que nos sometamos a esa autoridad, que le hagamos caso a sus mandamientos, ¿verdad? Porque dice, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió. Entonces no solamente es escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, ¿verdad? Ponerla en práctica y vivirla para que nosotros realmente podamos tener esa vida eterna, esa comunión con Dios. Porque la palabra vida eterna quiere decir comunión, comunión con Dios. Es la forma en que se lleva Dios con su Hijo y con el Espíritu Santo de una manera perfecta y que nos incluya a nosotros, para que nosotros podamos participar de esa gracia, de ese amor, de esas bendiciones, de esa paciencia, de ese dominio, de todo lo dominio propio, todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es parte de esa vida, la vida de Dios, ¿verdad? Que Él quiere implantar en nosotros. Pero no es por la fuerza, sino por la fe en su amor y en su gracia, ¿verdad? Bueno, ya pasó una hora, hermanos, y vamos a dejar el estudio de hoy hasta aquí. Y me gustaría ver qué entendieron, si en qué les ayudó, ¿verdad? Y me da mucho gusto que no se hayan dormido. Así que vamos a terminar la grabación y se quedan ahí para algún comentario. Gracias.